Buenas tardes, hoy martes 29 de julio del año 2025 doy inicio a la charla 130 de Radiografía del Imperialismo Británico. Bueno, agradezco a muchos de ustedes que se preocuparon por mi dolor de muela. Verdaderamente fue brava la cosa, pero bueno, otra no nos queda. Yo creo que todos, si no la gran mayoría al menos, vimos la película Tiburón. Yo cuando la vi, en el año 77, cuando se inauguró, digamos, en todo el mundo, se proyectó por primera vez, aprendí algo de los tiburones. Permanentemente van perdiendo los dientes, y es la única cosa que luego queda de su muerte, porque no tienen esqueleto, tienen un cartílago, o sea que todo desaparece. No así sus dientes, que tienen un aserramiento tan perfecto que ha sido imitado por muchas armas de combate, porque tiene un corte impresionante. Ojalá fuéramos como los tiburones y se nos fueran cayendo los dientes, renovándose, ¿no es cierto?, permanentemente. Pero bueno, estamos supuestamente en la escala de la evolución, pero en materia dental no lo estamos. Bueno, dejando de lado esa disquisición, y vuelvo a repetir agradeciéndole sus mensajes, su preocupación, voy a comenzar esta charla haciendo una mención a la Asociación Cultural Sanmartiniana de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, en la que voy a estar el viernes 1 de agosto en la Feria del Libro de dicha ciudad, ¿no es cierto? He sido invitado por esa Asociación Cultural Sanmartiniana. Ellos querían que yo disertara sobre esta obra. El general San Martín no fue masón, pero en la conversación que mantuve con su presidente, la señora Ana María Trinidad, le comenté que había sacado un nuevo libro que todavía no lo he presentado en ningún lado, que es este. Los 8 cruces de la cordillera de los Andes, realizado por el general don José de San Martín. Bueno, rápidamente me dijo, ¿usted no lo presentó en ningún lado? No, le acabo de decir eso. ¿Y por qué no lo presenta en Junín? Bueno, me causó un hecho simpático. Le dije, pero sí, cómo no, voy y presento este libro. El otro lo dejamos para otra oportunidad, para charlar del otro tema. Así que en la tarde-noche del 1 de agosto voy a estar en Junín presentando este libro, que es un libro que resuelve una especie de misterio, porque en las diversas conferencias que he brindado a través de los años, especialmente desde que soy miembro número de la Academia Sanmartiniana en gran parte del país, siempre sale, yo me gusta que luego de terminar la gente me pregunte cosas, ¿no? O de la disertación o de la vida del padre de la patria en general, y siempre he notado que cuántas veces cruzó los Andes el general San Martín, y si es cierto que una vez la cruzó en camilla. Entonces yo respondo que fueron 8 veces y que la 7ª vez sí la cruzó en camilla. Y bueno, por esa razón se me ocurrió un día escribir este libro para resolver, digamos, ese misterio. ¿Cuántas veces cruzó los Andes? 8 veces. Es cierto que una vez que la cruzó en camilla, sí, una vez, la 7ª, demostrando un valor impresionante. Porque si es difícil cruzar la cordillera, lo dice el peor jinete que alguna vez la cruzó, montado, es brava la cosa. No me puedo imaginar lo que debe haber sido cruzarla en camilla. Por favor, qué valor sublime del padre de la patria. Bueno, si empiezo con San Martín, hoy no vamos a seguir con nuestro tema. Ustedes me conocen, es mi debilidad, pero repito, voy a tener el inmenso placer de viajar a la ciudad de Junín, ciudad que no conozco, y bueno, encontrarme con
compatriotas, que espero que les guste la presentación de este libro. Perfecto. Bueno, volvamos a nuestro tema. Ha caído Rosas, Urquiza ha hecho nombrar, porque es la verdad, a la Sala de Representantes de Buenos Aires como nuevo gobernador al doctor Vicente López y Planet, y si bien su espíritu o su divisa era ni vencedores ni vencidos, bueno, hubo dos hechos que cayeron mal entre los porteños. Primero, el fusilamiento del coronel Martiniano Chilavert, que fue fusilado por la espalda, según yo he leído en varios autores, por presión brasileña, porque durante la batalla de Caseros, Chilavert fundamentalmente apuntó los cañones contra los 4.000 hombres de Brasil, ¿no? Él había combatido en Ituzaingó, así que imagínense, ¿no? Fue tomado prisionero y lamentablemente luego fue ultimado de tan mala manera, ¿no? Encima fusilado por la espalda, como si fuera un traidor, que por supuesto no lo fue. Y a su vez se produjo que el regimiento Aquino, que se había rendido en Montevideo, era uno de los regimientos que sitiaban la ciudad de Montevideo, y integró el ejército grande poco antes de la batalla de Caseros, desertó en masa, en gran parte, y combatió contra Urquiza en Caseros. Muchos de sus integrantes fueron ahorcados luego de la batalla, capturados y fueron ahorcados, y eso verdaderamente no causó ninguna buena impresión en Buenos Aires. Pero lo peor, sinceramente, no pasó por ahí. Lo peor pasó por el tema económico. Tratando de dar vuelta rápidamente la página de la historia, el martes 6 de abril de 1852 se reunieron los representantes de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, las mismas provincias que firmaron el pacto federal del 4 de enero de 1831, que es uno de las bases de nuestra Constitución Nacional, y firmaron un protocolo por el que resolvieron invitar a todos los gobernadores de nuestro país a una reunión que sería el primer paso para redactar la Constitución Nacional. Como yo expresé, al poco tiempo de todos estos hechos, le va a llegar al general Urquiza, procedente de Valparaíso, un envío del doctor Juan Bautista Alberdi, en el que dentro del cual, un sobre grande, estaba bases y puntos de partida para la organización nacional, que él había escrito. Este dato preciso, como lo comenté hace un par de charlas, me lo envió un querido exalumno de la Facultad de Derecho, el doctor Hernán Rodríguez Bagaría, porque yo les había dicho, recuerden, que Urquiza lo había recibido en Montevideo, y no es cierto, lo recibió estando en Buenos Aires después de Caseros. Así que no solo no me ofendí por la corrección de mi querido exalumno, sino que eso me puso muy contento, porque yo estoy convencido de que es hermoso cuando el alumno supera al maestro. Nadie es dueño absoluto de la verdad, nadie tiene la vaca atada, y cuando a uno lo corrigen hay que reconocerlo. Así que, Hernán, sabés que te quiero mucho, igual que a tu hermano Eduardo, y por supuesto, chapó, muy bueno. Vos sos un gran especialista en Derecho Constitucional y sos una de las personas que más sabe sobre la vida del gran Juan Bautista Alberdi. Por eso no ha sido extraño que a tu hijo le hayas puesto su nombre. Así que, nobleza obliga. Muy bueno, muy buena esa corrección. Así que acabo de explicar el porqué. En mayo de ese año se reúnen en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, acá al norte de la provincia de Buenos Aires,
Y luego de largos debates se llega a un acuerdo, redactándose un compromiso firmado el 31 de mayo de 1852, fíjense, en pocos días, que históricamente conocemos como el Acuerdo de San Nicolás. Por el mismo se acordó que todas las provincias, los representantes de las provincias, se reunirían en un Congreso General en la ciudad de Santa Fe, donde se prepararía un borrador de la futura Constitución republicana y federal. No se dejaba, bueno, unitaria federal, no, federal, se acabó. Ya no discutimos más ese punto, ese unitarismo quedó en el pasado. Cada una de las 14 provincias existentes en ese entonces enviaría 2 diputados, o sea, serían 28 diputados los que iban a trabajar en ese tema, evitando así la representación proporcional a la población de cada una de ellas, que era lo que pretendía Buenos Aires, ¿no es cierto? Como soy la más poblada, mando más diputados y con un poco de suerte domino el Congreso. No, señor. 2 por provincia. Se acabó. La población en este caso no va a tener nada que ver. Al tomar conocimiento de ese acuerdo, los porteños no se sintieron muy satisfechos. Y fíjense que habiendo pasado muy pocos meses, 3 meses de la caída de Rosas, personas porteñas que eran archienemigos, porque estaban los rosistas y los antirrosistas que disimulaban para seguir sobreviviendo en la ciudad, pero que al caer Rosas mostraron toda su algarabía. Pero ya, ¡tac!, eso los volvió a unir de vuelta. Somos porteños. ¿Qué están haciendo estos del interior? Ya Urquiza no pasó a ser el libertador que eliminó la dictadura. No, pará un poquito. ¿Qué quiere hacer este hombre? ¿Cómo que somos todos iguales? ¿Cómo que 2 diputados? Nosotros somos más gente, tenemos que enviar más diputados a discutir una constitución que no nos quite nuestros privilegios. Esa es la verdad. Privilegios económicos. ¿Está? Bueno. Por esos tiempos, años más, años menos, se publicó en Europa, 1848, si no estoy equivocado, el libro El Capital del pensador comunista Carlos Marx, que dijo que el primer motor de todo es la economía. Bueno, parece que muchos porteños hubieran leído El Capital, porque verdaderamente por la economía se amigaron entre sí, ¿no?, que estaban muy divididos, contra el interior. Entonces esa línea va a desaparecer y lo peor, porque comentarios alarmantes, fue cuando se analiza bien el Acuerdo de San Nicolás y se ve que se han eliminado el tema de las aduanas interiores, que fue algo que benefició muchísimo a Buenos Aires según la ley económica de 1836, que provocó la ruina, la miseria del interior del país en beneficio de Buenos Aires. Así, al tratar la Sala de Representantes aprobar el Acuerdo de San Nicolás, el mismo fue rechazado, ¿no? Diciendo que en el Congreso General que se va a reunir en Santa Fe, Buenos Aires, con sus 2 diputados, va a quedar en minoría, nos van a manejar como quieran, van a hacer lo que quieran, y Urquiza, en definitiva, se va a transformar en el nuevo Rosas. Pero en vez de estar el poder en Buenos Aires, va a estar en Paraná, Entre Ríos. Cuando se entera Vicente López y Planes de este rechazo de la Sala de Representantes porteña, un hombre cansado, dijo: yo acepté ser gobernador para tranquilizar la cosa, que yo, bueno, basta, me voy, basta, y renuncio. Se le acepta la renuncia de inmediato a la Sala de Representantes, le agradece los patrióticos servicios prestados, pero chao, no es más Vicente López y Planes nuestro gobernador, y se nombra a un general
que tiene también un mensaje, un militar, llamado Manuel Pinto. Cuando Urquiza se enteró, mueve su ejército, que era muy poderoso, y sin entrar en la ciudad, solamente con el acercamiento, repone en el cargo a Vicente López y Planes, disuelve la legislatura, o sea, la Sala de Representantes porteña, y desterró a varios díscolos porteños, ¿no? Fulano, sutano, mengano, no los quiero más en Buenos Aires, esta gente es muy molesta. Vicente López y Planes acepta nuevamente ser gobernador, pero mal visto por sus paisanos, por los porteños, y sabiendo que solo estaba en el poder por la presión del general Urquiza, muy cansado de todo, dijo, bueno, no, basta, yo me voy a mi casa. Desde 1810, o desde antes de la invasión de 1806-1807, las invasiones británicas, he trabajado, he luchado por esta tierra, basta, no quiero más, me cansaron. Y entonces renunció indeclinablemente. Lo va a reemplazar el general José Miguel Galán. Urquiza, mientras tanto, que estaba alojado en la casona de Rosas, o sea, fíjense que todo esto pasaba en San Benito de Palermo, hoy es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, asesorado por un Consejo de Estado para resolver algunas cuestiones, decreta la abolición de la pena de muerte por causas políticas. Por causas políticas únicamente. O sea, un asesino podía ser fusilado. Y también deroga la confiscación de bienes por cualquier clase de delitos. No se pueden confiscar los bienes de ningún reo. Juan Manuel de Rosas, cuyos bienes habían sido confiscados por la Sala de Representantes el 10 de febrero de 1852, 2 semanas más tarde de su caída. Fíjense qué rápido que cambian las cosas, ¿no? 15 días antes todos daban la vida por Rosas y luego le confiscan todos sus bienes. Al enterarse de esta medida de Urquiza que prohibía la confiscación, le escribe desde Inglaterra y le dice el 3 de noviembre de ese año: al registrarse en la historia estos hechos ilustres de elevada generosidad, de rectitud, de justicia, ¿por qué he de excusarle yo esta declaración? No, señor, porque amo a mi patria, no soy injusto, ni debo ser ingrato. O sea, él le agradece a Urquiza que no le confisque los bienes. Lástima que él no procedió así con sus enemigos políticos, ¿no es cierto? Porque, como lo hemos visto, confiscó pero muchísimas propiedades de personas caídas en desgracia. En este momento me viene a la memoria nada más la estancia del coronel Ambrosio Kramer, muerto en Chascomús, la Revolución de los Libres del Sur, el 7 de noviembre de 1839, que perdió su estancia. Y él se la pasó a un amigo de él, que era Martín de Álzaga, hijo. Así que él agradecía a Urquiza que no le confiscaran los bienes, pero Rosas confiscó muchísimos bienes de sus enemigos políticos. Urquiza va por más, ya se empieza a molestar con los porteños, ¿no? Y diciendo, bueno, basta, esto, ¿qué creen? ¿Que lo bajamos a Rosas y va a seguir todo igual? Esto es una locura. Vamos a tener una constitución, vamos a elegir un mandatario como corresponde, pero primero vamos a arreglar lo más rápido que se pueda el problema económico, la cuestión económica. El sábado 28 de agosto de 1852 hace cesar el monopolio del puerto de Buenos Aires. Hasta ese momento Buenos Aires era el único lugar de entrada y salida de todas las riquezas, las importaciones y las exportaciones, todo salía por Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se establecen aduanas exteriores en la isla Martín García, y en las ciudades de Paraná,
Concepción del Uruguay, Rosario, Corrientes, Jujuy, San Juan, Mendoza, Bahía Blanca y la boca del río Salado. Esto no les gustó nada a los porteños. Fíjense en la fecha, 28 de agosto de 1852. 3 días más tarde quedaron eliminados los derechos diferenciales que imponía la ley de aduana de 1836, de la cual que Rosas impuso y de la cual Buenos Aires se enriqueció en detrimento del interior del país. Estos llamados derechos diferenciales, como yo ya lo expliqué, un producto que provenía, vamos a poner, de Estados Unidos, en Buenos Aires pagaba un aforo del 2%, al cruzar el Arroyo del Medio en Santa Fe, la provincia de Santa Fe le cobraba otro 2%, Córdoba un 4%. La cuestión que si ese producto llegaba a Salta y valía 20-30% más que en Buenos Aires. Era una vergüenza, ¿sí? Entonces Urquiza, al eliminar esta tarifa de derechos diferenciales, hizo tabla rasa sobre otro motivo de enriquecimiento de Buenos Aires. Yo acá he puesto una reflexión que hizo el encargado de negocio de los Estados Unidos, que en diciembre de 1852, en un informe que elevó a su gobierno, este señor escribió que el verdadero papel, dio a conocer un análisis del verdadero papel del gobierno de Juan Manuel de Rosas, diciendo: durante 20 años, ni siquiera el 1% de las rentas públicas del país fue gastado más allá de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Y como diría el amigo Ripley, esto es verdad, aunque usted no lo crea. En el capítulo que les estoy leyendo, ahora viene un punto muy importante. La revolución del 11 de septiembre de 1852. Al ausentarse en los últimos días de agosto de 1852 de Buenos Aires, el general Justo José de Urquiza rumbo a su provincia, Entre Ríos, los porteños, bajo la conducción política de Valentín Alsina, se prepararon para la lucha, y así fue como estalló la revolución del sábado 11 de septiembre de 1852, que al triunfar repuso en el cargo al general Manuel Pinto, a los miembros de la Sala de Representantes que había eliminado Urquiza, y retiró sus 2 representantes de la Convención Constituyente de Santa Fe. Una vez jurada Urquiza, cuando se enteró, dijo: si yo tengo que volver, ahora tengo que entrar a Buenos Aires a sangre y fuego. Ya no puedo ser tan benevolente. Los porteños no aprenden, por favor. Pero yo creo que demostrando dotes de un gran estadista, dijo: yo no puedo hacer eso, porque sería él hubiera ganado, ojo, con la fuerza que tenía lo podría haber logrado, pero hubiera masacrado a cientos de argentinos, a cientos de porteños, en una guerra fratricida que a la larga no nos llevaría a nada bueno. Ya había corrido demasiada sangre entre hermanos. Entonces quiso Urquiza y pensó: bueno, ya está, dejémoslo a estos locos y ya van a volver. Esto no va a funcionar. Buenos Aires sola no va a funcionar. Entonces se retiró, no atacó Buenos Aires como bien lo podría haber hecho. Y esto hay que destacarlo, porque Urquiza pudo haber atacado y seguramente haber vencido, pero a costa de mucha sangre de hermanos. Y no lo hizo, no quiso hacerlo. Eso hay que valorarlo mucho. Estando, en Santa Fe, se sanciona la Constitución Nacional, una de las mejores constituciones de 1853 del mundo. Cuando yo estudié Derecho Constitucional Comparado, una materia en la
Facultad de Derecho, aprendí, lamentablemente no los tengo presentes ahora, elogios, muchísimos elogios que se recibieron de constitucionalistas extranjeros sobre nuestra Constitución Nacional, que no es una copia de la de Estados Unidos, como dice alguno que otro muchacho de jarabe de pico. No va que ver. Una de las mejores cosas que tenía nuestra Constitución era la no reelección del señor presidente de la Nación. Fíjense qué notable. Nuestro presidente duraba 6 años en ejercicio del mando y luego se iba a su casa, ¿no? El primer presidente que iba a ser reelecto fue, para mí, el mejor presidente que tuvimos, el general Julio Argentino Roca, 1880-1886, quien luego de 12 años va a volver al poder, 1898-1904. Miren qué bárbaro. Cuando la patria lo volvió a necesitar, porque íbamos a la guerra con Chile, sí o sí, todos, el arco político, o casi todos, le dijeron: general, por favor, agarre usted esta brasa caliente, porque si usted es presidente, no creo que Chile se nos anime. Y el que lo convenció fue un gran argentino, al que yo admiro mucho, un gran diplomático, Bernardo de Irigoyen, que todos daban por sentado que iba a ser el nuevo presidente. Ahora, digamos, le tocaba a él ser el presidente, luego de una destacada carrera en la diplomacia, porque Bernardo de Irigoyen, ya lo vamos a ver, fue un gran diplomático argentino. Y según yo sé, yo he leído, puedo estar equivocado, alguno me va a corregir si es cierto, que estoy equivocado, fue a verlo a la casa a Roca, a su casa. Le dijo: general, le vengo a pedir que usted asuma el poder. Fíjense qué notable. Resignó su ambición, la sana ambición, de ser presidente de la nación, Bernardo de Irigoyen, para que fuera Roca. Roca aceptó, fue presidente, se evitó la guerra con Chile, y el tratado de límites que se llegó a firmar poco tiempo después fue altamente beneficioso para nuestra patria, como lo voy a explicar en su momento. Ahora lo estoy citando. O sea, nuestra Constitución Nacional fue fantástica. Luego, con las reformas, las últimas, especialmente la de 1994, ha dejado de serlo, para mi gusto, para mi opinión, que puedo estar equivocado. Especialmente, ¿saben por qué? Por el tema de la reelección presidencial. Lo mejor que teníamos nosotros era que no había reelección presidencial. El presidente duraba 6 años y durante 6 años se dedicaba a gobernar y no a pensar en mi nuevo gobierno. No, señor. Gobernaba 6 años y se iba a su casa. Maravilloso. Lo peor que le puede pasar a cualquier pueblo es tener un gobernante que siempre siga pensando en me quedo, y bueno, así nos fue. Mal. Opinión de quien les está hablando. No sé si ustedes la compartirán, pero eso sí es lo que yo pienso. Y lo que pensaron muchos juristas extranjeros cuando yo tuve que estudiar el análisis que se hacía a la gloriosa Constitución Argentina de 1853/1860, que es cuando Buenos Aires se va a reincorporar, como ya lo voy a explicar en unas charlas más. El general Urquiza asume como presidente de la Confederación Argentina en la ciudad de Paraná el 5 de marzo de 1854. Lo acompaña Salvador María del Carril, ¿no? Un hombre de pensamiento unitario. Acá fíjense que Urquiza ya empieza a hacer un juego, un federal, un unitario, como diciendo, ni vencedores ni vencidos, todos somos argentinos. Perfecto. Por su parte, la provincia de Buenos Aires, atada al pasado, va a sancionar también una constitución de carácter unitario, y la misma, inspirada en la Constitución de Rivadavia de 1826, le permitió ser
le permitió al gobernador Pastor Obligado, que fue un gran hombre, un gran poeta, un gran escritor, gobernar con un texto constitucional adaptado a la emergencia, ¿no es cierto? O sea, Buenos Aires tenía una constitución unitaria, el resto de la confederación, el resto del país, las otras 13 provincias tenían una constitución federal. La constitución, repito, la gloriosa Constitución Nacional del año 53. Hubo alguno que otro enfrentamiento militar, qué sé yo, que ya lo vamos a ir viendo, pero les recuerdo, mis queridos amigos, que un hecho que demuestra que éramos todos argentinos fue cuando se repatrian los restos del general Juan Galo de Lavalle desde Chile, porque esa fue una inspiración, un pedido del general Bartolomé Mitre, que en ese entonces era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la familia de Lavalle, que sería hermoso que los restos del gran guerrero, del gran granadero, descansaran en su ciudad natal, en el cementerio de la Recoleta. La familia del general Lavalle aceptó, y enterado de todo esto, porque los diarios de Buenos Aires, por supuesto, también se consumían las noticias en Paraná, en el resto del país, en principio los restos iban a venir por barco, Valparaíso, Buenos Aires. El gobierno del general Urquiza dijo, ¿y por qué no lo traen por tierra? Nosotros tenemos hacia el general Lavalle, nacido en Buenos Aires, les recuerdo, el 17 de octubre de 1797, el mejor de los recuerdos. Y así fue. Se lo exhumó en Valparaíso, se le rindieron honores militares imponentes en Santiago de Chile, y sus restos volvieron a cruzar la cordillera, como lo hizo en 1817 con el ejército de los Andes. Llegó a Mendoza, donde se le brindó un apoteótico recibimiento, y luego de Mendoza fue pasando, digamos, en territorio de la Confederación Argentina, por el territorio patrio, porque todo es nuestra patria, donde todos los pueblos que llegaron, los restos del general Lavalle, se hicieron misas, grandes y emotivos homenajes que verdaderamente yo cuando me enteré, lo investigué, me emocionaron. Los restos van a llegar al puerto de Rosario, donde fue, bueno, una ceremonia impresionante, y estaba un buque de la provincia de Buenos Aires, de la provincia secesionada, el 11 de septiembre de 1852, les repito, y bueno, ahí por un rato no hubo amigos y enemigos, éramos todos argentinos. La urna con los restos de Lavalle fueron depositadas en ese buque el Guardia Nacional, si no me equivoco era su nombre, de la provincia de Buenos Aires. Elevó las velas, desplegó sus velas y viajó hacia la actual capital de la nación. Y todos los buques presentes ahí, bueno, los saludaron, hubo salvas de artillería, qué sé yo, en gran homenaje al general Lavalle, que vuelvo a repetir, iba a descansar en Buenos Aires, la provincia secesionada, pero la Confederación pidió y logró que cruzase por su territorio. Hoy nos resulta quizás está medio simpática la cosa, para, en vez de viajar por barco, Valparaíso, Buenos Aires, como lo acabo de explicar. Es decir, era una carga muy tenue, ¿no? La división. Alguna que otra vez, había alguno que otro lío entre la Confederación y la provincia, y esta división, el aferramiento de tropas en las fronteras con Córdoba y Santa Fe, permitió que, entre otras cosas, los indios araucanos realizaran terribles malones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, para llevarse, como era habitual, ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir explicando,
lo robado para vender en la ciudad chilena de Concepción, que era el punto sur de Chile, que quedaba al norte del río Biobío, que era la frontera chilena. Omití sin querer, voy a aprovechar estos pocos minutos que me quedan, para recordar que hubo un hecho que ha permanecido hasta el día de hoy. Hay una plaza que antes eran los viejos corrales de Miserere, que recuerda la separación de Buenos Aires, aunque muchos de ustedes, las miles y miles de personas que por día la transitan, en general no lo sepan. Es Plaza 11, ese núcleo geográfico, ferroviario y de línea de muchísimos colectivos, que en realidad no se llama Plaza 11, se llama Plaza 11 de septiembre de 1852, en homenaje al día que Buenos Aires se separó de la Confederación. Yo me acuerdo que en varias oportunidades, haciendo una broma, en algunos colegios secundarios donde trabajé acá en mi ciudad natal, en la querida ciudad de Quilmes, yo mismo en la Facultad de Derecho le decía a mis alumnos, ¿y dónde están las otras 10 plazas? ¿Dónde está la Plaza 1, la Plaza 2, la Plaza 3? Y era simpático ver que los alumnos se miraban diciendo, tiene razón, ¿por qué es Plaza 11? ¿Qué tiene de especial el número 11? No, le achicamos el nombre. Verdaderamente la plaza se llama 11 de septiembre de 1852. Y nos recuerda, o nos debería recordar, que algún día la ciudad de Buenos Aires, como diría el paisano, hizo rancho aparte. Hizo rancho aparte por una cuestión económica, porque Buenos Aires quería ser la prima donna del resto del país. O sea, al cual, seamos honestos, siempre miró de costadito. Eso, señores, es lo que ocurrió. Mis queridos amigos, vuelvo a repetirles el agradecimiento por la preocupación de mi muelita. No estoy quizá del todo curado, algo todavía duele, pero bueno, vamos en camino a que esto se solucione. Como siempre han sido ustedes muy amables y lo comprobé en estos días donde les anuncié que no podíamos grabar y muchísima gente me escribió deseándome suerte, qué sé yo. Del estado gripal ese se superó más rápido, pero lo otro no. Y si hay algo que por lo menos yo reconozco, mea culpa, que le tengo miedo a sentarme en el sillón de la dentista, que es excelente, la doctora Marcela. Ella no tiene la culpa, es la naturaleza. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.